mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a esta nueva enseñanza. Y quiero empezar, primero que nada, haciendo una oración, poniéndonos en las manos del Señor para que el Señor abra nuestro entendimiento y reprenda todo espíritu de perturbación y de bloqueo en esta hora. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tú, Señor, quites todo bloqueo, toda perturbación que el enemigo quiera poner en esta hora. Te damos gracias por esta hora, por este momento, y echo fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de duda y de inseguridad. Lo echo fuera en el nombre de Jesús de cada uno de los que van a ver y estarán viendo este video. En el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de inseguridad, de temor. Se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y sueltan sus oídos espirituales para que puedan escuchar. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido por cada uno de ellos que los bendigas, que les guardes, que les protejas, y ato todo espíritu de venganza, persecución, destrucción y de muerte que pueda venir contra nosotros, contra todos nosotros los que estaremos viendo este video, y los echo fuera en el nombre de Jesús. Los echo fuera de sus finanzas, los echo fuera de su salud, los echo fuera de su familia, de sus hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret se van fuera. Y pido ángeles que acapen alrededor de ellos, que los protejan y los guarden a cada uno de ellos donde van a ver este video. Y tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu esté sobre ellos, que se derrame en ese lugar el de sabiduría, entendimiento, el conocimiento que ellos necesitan saber. En el nombre de Jesús, amén. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo video en el cual traigo una enseñanza hablando acerca del temor. El temor es algo que nos ha estado, hemos estado experimentando en estos tiempos, en estos días, semanas o en estos meses en el que empezó todo esto de la pandemia. Hemos visto mucho cómo el temor se ha apoderado de muchos de nosotros y nos ha sacado a veces del lugar donde deberíamos de estar, de ese lugar de tranquilidad, de ese lugar de paz, digamos que de ese lugar de esa paz que viene de Dios, ¿no? Esa paz que nos da ese consuelo, esa seguridad de que todo va a estar bien, pero ese temor ha venido y nos ha sacado de ese lugar, de esa área, ¿no? de confort, de paz y seguridad en el que estamos tomados de la mano del Señor, y con ese temor a veces muchos nos hemos soltado nuestra mano de Dios y hemos quitado la mirada de Él, como cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. Cuando el Señor Jesucristo caminaba por las aguas y Pedro va hacia Él y Él tiene su mirada puesta en el Señor, entonces Él caminaba seguro y caminaba sobre las aguas. Al momento que empezó a ver la tempestad a su alrededor, las olas, cómo se movía el mar agitado en medio de esa tormenta, Él empieza a tener miedo y empieza a dudar y empieza a hundirse. Entonces el Señor lo toma de la mano y salva a Pedro. Y le dice el Señor esas palabras claves: Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces muchas veces estamos así, estamos pasando por una situación a veces de enfermedad, de crisis, de algún trauma, y vemos los problemas cómo nos están atacando, cómo se nos están viniendo encima, y a veces decimos: se me cae el cielo encima, y eso hace que nosotros desviemos la mirada y la quitemos y nos soltemos de la mano de Dios. Entonces viene todo eso a nuestras vidas y nos destruye, o casi nos destruye. Entonces quiero hablar del temor,
quiero hablar acerca de qué es el temor, qué significa. ¿El temor es bueno? ¿El temor es malo? Porque muchos en nuestra vida hemos experimentado el temor, pero hay dos clases de temor. Por ejemplo, la palabra temor, si tú lo buscas en el internet, la definición, si en inglés la palabra para temor, para miedo es fear, que es una F, una E, una A y una R. Entonces, la definición para esta palabra en español es una falsa evidencia aparentando realidad. Es una falsa evidencia que aparenta realidad, que no es aparenta realidad y es una falsa evidencia. No es seguro, no es que está sucediendo, pero es algo falso que evidencia y que aparenta una realidad que no es la realidad, pero nos da una seguridad de que eso va a llegar a hacerse realidad y nos da ese temor. Entonces, en este mundo vemos que este mundo estamos llenos de muchos avances tecnológicos, vemos cómo la tecnología avanza, cada día vemos nuevos aparatos, automóviles con más tecnología, con más diseños de avances tecnológicos, con cámaras de video, con cámaras para ver en reversa, para ver a los lados con sensores y todo tipo de cosas. Vemos cómo avanza esta tecnología de una manera acelerada. Entonces, en medio de este mundo tecnológico que vivimos, este, vemos que es increíble pensar que muchos a veces hemos estado siendo guiados por el miedo, hemos estado siendo guiados por el temor. Por ejemplo, hay mujeres que soportan la maltrato de sus esposos por miedo a estar solas, por miedo a salir adelante en el mundo. Y si tienen hijos, con mayor razón, miedo a no tener que darles a sus hijos, miedo al futuro. Entonces, también, pues, vemos que a veces tienen miedo de que su esposo llegue a tener otra mujer o cosas así. O igual hombres con sus mujeres lleguen a dejarles, que hombres lleguen o sea, que mujeres lleguen a engañarlos y tantas cosas, tantos temores que pueden haber en una relación, en un matrimonio. Entonces, vamos a ver que hay dos clases de miedos. Sí, entonces uno miedo, o sea, un temor es el que Dios nos dio por naturaleza, sí, para alertarnos de los peligros, ya sea que cuando tenemos ese temor a veces nos ayuda ese sentir, digamos que es un eh, sentido, ¿no? Natural que nos ayuda para huir o alertarnos del peligro. Entonces, a veces ese temor es como que una alerta, ¿no? Como un mensaje, ¿no? Que viene y nos dice, cuidado ahí con eso, cuidado con aquello, y tú te apartas de eso porque puedes estar en peligro ahí, puedes estar entonces es un temor, pero es un temor natural, un temor que te ayuda a tener una alerta acerca del peligro inminente que puede venir. Por ejemplo, cuando viene una tormenta y viene para donde tú vives, tú sientes temores, tú va a llegar la tormenta y puede hacernos daños, entonces ese temor te ayuda a tomar precauciones, te ayuda a asegurar tu casa, te ayuda a hacer muchas cosas. Igualmente cuando vas en tu automóvil y tienes a veces, eh, ves un accidente, entonces te da un temor de decir, te pones más alerta, ¿no? Y vas manejando con más cuidado porque ya viste que hay un accidente que puede suceder en cualquier momento. Entonces, hay temores que son naturales, que son para alertarnos, que Dios los puso ahí para eso, pero hay otro tipo de temor, sí, que no nos lo dio Dios. Este temor es un ente, es un espíritu, o mejor dicho, es un demonio maligno eh, que, que produce ese tipo de emoción, como el miedo natural que Dios nos dio, pero es un temor que Él lo produce y, y Él puede hacernos por medio de ese miedo, esa emoción que Él produce, debido a que no es un miedo natural, sino que es un miedo causado por este demonio. Él puede causarnos a través de ese sentir
daños físicos, nos puede causar o programar nuestra mente para que nuestra mente tenga temor, un temor excesivo. Entonces, también nos esclaviza, nos quiere dominar, ¿sí? Dios nos ama, esa es la palabra, y donde hay amor no hay temor. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Eso lo leemos en 2 de Timoteo 1:7. Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eh, entonces, ese espíritu de temor o demonio no lo dio Dios, sino que este espíritu demonio no lo envía Satanás, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que reconocer, primero que nada, si ese temor es un temor, porque a veces Dios puede hacerte sentir temor para alejarte de ese lugar o de eso que tú vas a hacer o que estás haciendo, para que tú puedas de una manera ser alertado y prevenido para no caer en algún accidente o en alguna cosa que Dios no quiere que tú pases. Pero cuando tú reconoces y te das cuenta que este temor es un espíritu maligno que está ahí y tú lo reconoces que es eso, tú tienes que echarlo fuera. Entonces, este demonio o espíritu proviene de un principado. Hay un principado en los cielos, en el segundo cielo, y este principado no es más que uno de los ángeles caídos que cayeron con la rebeldía de Satanás y fue expulsado del cielo. Uno de los ángeles que se rebelaron contra Dios ahora toman lugares de jerarquía en el segundo cielo como principados, potestades, gobernadores. Entonces, este es uno de ellos, es un principado. Y este principado es un demonio príncipe que está en los cielos, en el segundo cielo. Y este principado tiene muchos demonios a su cargo que están por todo el mundo. Y este principado es un principado de temor. Entonces, todos los demonios que tiene a su mando, él les da órdenes y esos demonios ejecutan, ¿sí? Esos sentimientos o emociones de temor en las personas. Pero como decía hace un momento, son para hacernos daño, para poder programarnos mentalmente y que tengamos temor y que perdamos. Cuando tú tienes temor, cuando tú tienes ese desconfianza, cuando el miedo, eres guiado por el miedo, tú no vas a tener fe en Dios, porque aunque tú quieras tener fe y creer que Dios te va a ayudar y que Dios va a estar contigo, el temor es más fuerte porque se proyecta en tus sentimientos, en tu corazón, en tu mente y tú estás programado ya. A veces el demonio sí ya no está ahí, tú estás programado. Entonces, cuando el demonio está ahí, estás programado y estás siendo guiado por temor y no puedes ver a la mano de Dios que está cerca de ti. Entonces, es muy importante reconocer ese demonio y echarlo fuera. Por ejemplo, este demonio cuando él está eh, guiándonos dentro de nosotros, él puede hacer que nuestro sistema inmunológico eh, baje, que se bajen las defensas, y produce en algunas personas, no en todas, depende de la persona, se manifiesta de manera diferente. Por ejemplo, en algunas personas puede presentar alergias, el asma, el cansancio, impotencia, frigidez, ataques del corazón, insuficiencia en algunos órganos, insuficiencia cardíaca, renal, eh, puede producir insomnio, migrañas y comer en exceso. Hace que la entrada de virus sea más propenso a que un virus pueda entrar en tu organismo, porque tus defensas están bajas. Este, entonces, algo que yo he visto, que he escuchado y que Dios mismo me lo ha hecho ver, es de que cuando, por ejemplo, este virus que está ahorita atacando a todo el mundo, el demonio que va adelante, el demonio que es el que va abriendo puertas para que este virus entre en las personas y pueda atacarles, es un demonio de miedo, ese principado de miedo, de temor, es el que va adelante abriendo las puertas.
atacando a la persona y bajando sus defensas, y así de esa manera el virus entra. Es una de las maneras en que Dios me hizo ver que estaba trabajando estos, digamos, demonios, ¿no? Que son de Satanás, que Satanás los envía, ¿no? Y que todo esto del virus proviene de Satanás, no proviene de Dios. Dios de una manera lo ha permitido, pero no es, las enfermedades no provienen de Dios. Entonces, una de las cosas es cómo es que ese demonio vino a mi vida, o cómo es que ese demonio vinieron a tener esa, digamos, poder de estar en nosotros. Bueno, ese poder se lo dimos muchas de las veces porque nosotros, los seres humanos, pues cometimos muchas infracciones a la ley de Dios. Si todo lo que se infringe la ley de Dios se le llama pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es desobedecer a Dios, no desobedecer, sino ejecutar el pecado. El desobedecer no es pecado. Muchos dicen que desobedecer a Dios es pecado. El problema no es desobedecer, el problema es hacer lo que viene después de desobedecer. Cuando tú decides desobedecer, no has pecado, sino que pecas cuando ejecutas ese pecado. Por ejemplo, si tú decides adulterar, decides fornicar y dices, yo voy a fornicar, y no es pecado que tú lo estás decidiendo. Cuando tú lo ejecutas, cuando tú llevas a cabo el adulterio y la fornicación, entonces ya caíste en desobediencia, ya pecaste. Entonces, muchas de las veces en tu mente Satanás puede programar o puede venir con tentaciones, haciéndote tentaciones de que haz esto, haz aquello, mira lo otro, mira esto. Pero si tú en tu mente tú luchas y echas fuera esos pensamientos y los llevas cautivos a la obediencia a Dios, entonces eso no te cuentan por pecado, sino que es algo que tú vas a vivir en este mundo, vas a vivir tentaciones. Pero si tú caes en esa tentación y haces caso de esa tentación y la ejecutas, entonces ya caíste en un pecado. Entonces, muchas de las veces este demonio viene por esos pecados, ¿no? que cometimos nosotros, o que cometieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, y que de alguna manera u otra vienen y se transfieren de una generación a otra, de los padres a los hijos, y de los hijos a los nietos. Entonces, estos, este demonio puede haber venido por los pecados de nuestros antepasados o por nuestros pecados mismos. Muchas veces hemos visto películas de terror, hay gente que le gusta mucho las películas de terror, y me gustaban a mí mucho también. Miraba mucho esas películas. Cuando tú ves esas películas de terror y estás viéndolas y ves ese momento en el que aparece el monstruo ahí, ¿no? El ser ese horrible que sale, dependiendo de la película que estás viendo, y sale y viene y mata o asesina a tal persona, ¿no? Entonces en ese momento tú acá en tu casa viendo la película, en el cine, donde quiera que estés, estás viviendo esa experiencia, y también a veces te asustas, gritas. Entonces, en ese momento que tú sientes esa sensación, tú estás dando entrada a ese demonio. Muchas de esas películas de Hollywood vienen, digamos, consagradas a los demonios. De esa manera, estas películas tienen mucho éxito en, pues en el mundo entero, y tienen muchas ganancias. Pero estas películas vienen programadas con demonios de temor. Cuando tú las ves y tú participas ahí de esas emociones, del miedo y todo lo que tú estás sintiendo, estos demonios te entran a ti. Es una manera legal de que ellos pueden entrar en ti, porque tú al ver la película tú les estás dando y autorizando que ellos puedan entrar en ti. Entonces muchas veces también ves muchas las noticias, y en las noticias hoy en día vemos muchas pues noticias de muerte, de sangre, asesinatos, eh, ataques terroristas y tantas cosas que hay, todo casi por regular es pura sangre, pura matanza, puras cosas así. Entonces también esto te puede dar una entrada, puede ser una puerta de entrada a esos demonios, donde hay derramamiento de sangre. A veces también ver peleas, las peleas como peleas de boxeo, todo ese tipo de cosas que a muchas personas les gusta verlas, donde hay golpes, sangre, todo eso es algo que el enemigo usa para poner esos demonios en las personas. Y hay muchas personas cristianas
que son partícipes de esto. Muchas personas ya que se llaman cristianas, que se han entregado su vida a Cristo, ven este tipo de programas, este tipo de cosas, y y son personas que están llenas de demonios, y lamentablemente por ignorancia, porque no ven o no saben discernir, porque no buscan la guianza del Espíritu Santo, más que nada, se dejan engañar por el enemigo. Entonces, también pueden venir por algún trauma de niño. Satanás es muy cuidadoso de esto, le gusta mucho hacer dañar a niños, dañar a niñas, y una de las cosas, estrategias que él utiliza es a veces el maltrato, el abuso, tanto físico como psicológico, y, y también por medio de los divorcios, matrimonios destruidos, los niños sufren, los niños llevan ese tipo de trauma también por ver la separación de los padres, divorcios, separaciones, a veces golpes, peleas entre los esposos, entre los padres, y el niño es testigo de todo esto. Y yo lo digo porque yo también experimenté esto, mis padres también, como todos, han tenido discusiones, peleas, y eso como que te llena de temor, es algo que te invade, que tú no puedes evitar. Cuando uno es muy niño, uno no comprende y uno se llena de miedo, de temor, de qué puede suceder, y esos demonios están ahí para entrar rápidamente en nosotros. Este, ¿Cuál es el propósito de poner esos demonios en los niños? Bueno, eso porque Dios ha puesto muchos llamados en niños. Hay muchas personas con muchos propósitos de parte de Dios que nunca han llegado a cumplir ese propósito, porque el enemigo tiene una guerra real, pero muchas veces los líderes religiosos, y perdón porque miento mucho esta palabra, no tengo nada en contra de los líderes, no tengo nada en contra de los pastores, y no tengo nada en contra de los que tienen cargos en las iglesias, ni de los evangelistas, ni de ninguna persona que sirva a Dios. Al contrario, lo nombro porque desgraciadamente esto sucede, y muchas de las veces eh, vivimos un evangelio muy cómodo donde pensamos que recibir a Cristo es lo básico y es lo principal. Claro que es lo principal, pero a veces pensamos que eso es lo suficiente, y ya dejamos de hacer cosas, dejamos de aprender, dejamos de enseñar, y simplemente nos cruzamos de brazos y decimos Dios tiene el control. Pero Satanás no está con los brazos cruzados, Satanás está destruyéndonos día a día, y él aprovecha de esto este, para poder dañar y destruir a aquellos que tienen un llamado de parte de Dios. Y eso es lamentable y es a la realidad. Hay personas que tienen ahorita la edad de 60, 50 años, tienen un gran llamado, pero no pudieron hacer nada en toda su vida porque Satanás se los impidió, y ellos no pudieron entender y no pudieron discernir y no pudieron ni siquiera escuchar a Dios. Cuando Dios les estuvo hablando, no lo escucharon porque su mente estaba programada por el temor, programada por toda la religiosidad que ellos tenían. Y aunque el Espíritu Santo se cansaba de hablarte y de hablarles, y sí, a ti que me escuchas, que el Espíritu Santo te habló, que quizás eres un pastor y el Espíritu Santo te ha estado hablando, pero tú lo ignoras porque piensas que no es Dios, porque te dice que te levantes a guerrear, que te levantes a pelear, que Él te ha dado autoridad, y tú no haces caso de eso. El día que estés delante de la presencia de mi Dios, tú vas a rendir cuentas de esto, porque no nada más es servir a Dios, es estar parado en un púlpito y predicar, sino que tienes que ayudar a aquel que tiene necesidad, aquel que tiene un demonio, que está endemoniado, que está enfermo. Tienes el deber de ir y poner tus manos y orar y declarar sanidad, porque tú tienes autoridad. Eres la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, el verdadero Dios, el verdadero Rey de Israel. Entonces, tenemos que tomar ese coraje y esa valentía, porque Él no nos llamó para estar sentados nada más y dándole gracias por habernos salvado, sino que tenemos que ayudar a aquellos que nos lo pidan, que tienen necesidad y que quieren conocer de Dios,
pero que están atados porque el enemigo los ha atado. Y necesitamos dejar ese temor a un lado. Y si es preciso entregar nuestra vida por eso, lo tenemos que hacer, porque dice la palabra que nuestro galardón es grande en los cielos y Él nos ha prometido la vida eterna. Nuestra vida aquí en la tierra es una vida pasajera. Nuestra vida está en los cielos, nuestra ciudadanía. Muchos buscan la ciudadanía americana en este país, Estados Unidos, y se olvidan de la ciudadanía de los cielos. Y se enfocan tanto en conseguir, acomodar lugar la ciudadanía americana, y se olvidan de que la ciudadanía que debemos de buscar es la ciudadanía de arriba, la ciudadanía de los cielos, donde está Dios sentado allá en su trono y nos está esperando, pero nosotros no hacemos nada. Nos invade ese temor, nos neutraliza y nos saca de la lucha, nos saca del terreno de batalla. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo un espíritu? ¿Cómo puedes tú saber si tienes un espíritu de temor? Hay muchísimos síntomas y son muchos los síntomas, pero voy a tratar de decirte algunos. Tengo más de 20 síntomas aquí, pero una de las cosas que principalmente te voy a decir y que yo los experimenté fue cuando la persona sufre de timidez. Yo fui una persona muy tímida. Alguno de mis tíos, familia que está viendo este video puede darse cuenta de eso, puede saber que sí, que fue verdad. Eh, Sufres de desconfianza, la inseguridad, eso también es algo muy, muy notable. Cuando la persona tiene miedo a la autoridad, miedo a la ley, a la policía, todo eso. Tienes miedo al futuro, tienes miedo a ser abandonado o abandonada, tienes miedo a estar solo, la soledad, miedo a tener responsabilidades, miedo a la oscuridad. Yo también tuve mucho temor a la oscuridad. Este, Tienes temor a los accidentes, a los asaltos, a manejar, a conducir un vehículo. Tienes envidia. Cuando tienes envidia también es un síntoma de que puedes tener ese espíritu. Cuando tienes celos de tu pareja, este, cuando también tienes temor a la muerte, los accidentes, asaltos, de no ser aceptado, tienes temor de no ser aceptado, tienes miedo a fallar, de ser rechazado, tienes hasta miedo de ganar, de ganar algo, de ganar algo tienes miedo a ganar, incluso tienes miedo a ganar peso, tienes miedo a engordar, a ganar peso, y también tienes miedo a perderlo, tienes miedo a la sexualidad, ya sea el hombre o la mujer, a los terremotos, a casarse, a divorciarse y muchos otros que puede estar habiendo por ahí. Entonces, ¿cómo puedo ser libre de ese demonio? Bueno, voy a darte rápidamente unos pasos y después voy a profundizar un poco más en esto. Y dice, el primer paso, la persona, sí, tenemos que haber recibido al Señor Jesucristo porque Él es el único que nos puede hacer libres totalmente. Bueno, y dices, pero ¿por qué tengo que aceptar a Jesucristo? Porque Él fue el que pagó en la cruz a precio de sangre y Él llevó todo ahí en la cruz del Calvario, llevó las maldiciones, llevó el temor, Él sintió el temor, lo vivió, lo sintió y lo llevó en la cruz por nosotros, para que nosotros no tengamos que sentir ese temor que no proviene de Dios. Entonces Él es el único, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Entonces, el segundo paso es identificar la puerta de acceso de ese demonio y pedir perdón a Dios. También arrepentirnos de ese pecado, pedir perdón, de sentir ese miedo y de haber permitido que viniera. Por ejemplo, a lo mejor pueden ser muchas cosas. A veces también practicaste la hechicería, fuiste a visitar a un brujo, fuiste a lectura de cartas, hiciste algo, por ejemplo, golpeaste a alguien, levantaste, no sé, maldijiste a tus padres o a tus hijos, o tantas cosas que son pecados, tantas cosas que no terminé de decir de todos los pecados que existen, pero todo lo que desobedece la palabra de Dios es un pecado.
Entonces, si tú dices, yo he hecho todas esas cosas, o pues puedes pedirle perdón por todos los pecados que tú recuerdes, incluso puedes pedirle al Espíritu Santo que te revele los pecados que aún no recuerdas, y que al momento que lo recuerdas tú le pides perdón, y pides perdón por haber sentido ese temor y por haber permitido que viniera a ti. Ese es el paso 2, identificar la puerta de acceso, arrepentirte y pedirle perdón. El tercer paso sería echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Nada más en el nombre de Jesús es como tú puedes echarlo fuera, porque el Señor dijo que en su nombre echaremos fuera demonios. Entonces, ese es el tercer paso. El cuarto paso, ya después de que se fuese ese demonio, tienes que empezar a leer versículos que te ayuden a cambiar tu forma de pensar, porque ese demonio, aunque ya lo hayas echado fuera, él dejó programada tu mente, y tu mente está programada a pensar que aunque ya no tienes ese espíritu de temor ahí, te dejó la mente programada de manera que tú puedas pensar en el temor. Entonces tienes que leer versículos donde Dios te habla acerca de que no debes de sentir ese temor. Entonces, que lo más seguro es que dejó tu mente bien programada, y eso no lo vas a poder, esto ya depende de ti, cambiar esa actitud, ese pensamiento. Y, y una de las cosas es memorizar esos versículos, leerlos. Por ejemplo, el Salmo 91, que es muy común. No te lo voy a leer todo, pero dice el Salmo 91, 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que huele de día. Y bueno, puedes leerlo completo, pero ahí te está diciendo cómo el Señor te va a estar protegiendo, ¿no? Y es una forma de cambiar ese temor por la protección de Dios, y declararlo, leerlo en voz alta para que tú puedas declararlo con tus labios, y así puedas programar tu mente, pero programarla a no tener ese temor. En el Salmo 118:6 dice en el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el versículo, en el libro de Proverbios 3:25, dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. En el 26 dice, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. En Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. En Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En segunda de Corintios 10 al 5, en el 5, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí dice este versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando a veces viene ese pensamiento de temor que tu mente tiene ahí por una programación de un demonio que estuvo ahí, que te programó la mente a sentir temor, cuando tú vas a hacer algo y automáticamente tu mente te pone ese pensamiento de temor porque ya se programó de esa manera, el demonio la programó, tú tienes que saber que ese demonio no, ese pensamiento no es de Dios. Entonces tienes que tomar ese pensamiento y desecharlo, y dice, y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Tienes que cambiarlo mentalmente. Oh, voy a hacer esto, tengo temor. Pero Dios dice que está conmigo, Dios dice que me apoya, Dios dice que Él me protege, que Él me cubre. Entonces, tienes que obedecer a Dios, y así tú vas a poder desechar ese pensamiento que te puede tener cautivo o cautiva. Entonces, vemos también que en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando te sometes tú a la palabra de Dios, si Dios te dice que Él promete estar contigo, que Él te libra, que Él va a estar contigo y que no debes de temer nada, entonces te sometes a estas promesas de Dios, porque Dios no miente, lo que Dios habla es verdad. Entonces tú te sometes a estas palabras de Dios, y de esta manera tú te sometes a Él y resistes todo lo que viene del enemigo, del diablo. Y entonces Él, al ver que Él no tiene poder en tu mente ya,
Él va a huir de ti, Él te va a dejar en paz. Esa es una de las formas en que tú puedes también resistirlo. Este, dice, vemos que con estos versículos nos ayudan, nos van a ayudar, y hay muchos versículos más, pero te he dado solamente una parte. También a veces cuando nos juntamos con personas muy miedosas, se dice que el miedo se contagia también, porque la persona es muy temerosa, se la pasa hablando de temores, se la pasa hablando de sus miedos, entonces te puede contagiar de ese temor. Había, este, había un testimonio de una persona que se le ministró liberación, sí, te lo voy a leer lo que pasó con este joven, así rápidamente. Era un joven cristiano, fíjese, era cristiano y él había cometido algunos pecados, él había desobedecido a Dios, entonces le vino este espíritu de miedo, de temor. Él pidió ayuda y le ministraron liberación. Entonces, en esa administración de liberación apareció el demonio, ¿no? Y empezó a hablar. Este hermano, este joven tenía ataques de pánico. Él no quería salir a la calle porque sentía que le iba a pasar algo. Sentía taquicardias en su pecho, su corazón, y sentía como que le iba a dar algo en su corazón, como que le iba a dar de repente un ataque. Tenía como pensamientos de muerte, ¿no? Y no quería estar cerca de las personas, tenía temor a las personas. Y yo también eso lo viví de joven, tenía mucho temor a salir a convivir. Entonces, por eso puedo entender lo que le pasaba a este joven. Él no estaba trabajando, porque nada más él quería estar encerrado, no quería salir. Sufría de ansiedad, buscó ayuda en el psicólogo y el psicólogo solamente le dio medicamentos. Este, ahí el demonio que estaba contando todo esto era un demonio de miedo, pero el demonio que era el demonio líder, el que manejaba, el que mandaba todo ese reino demoníaco ahí, era el demonio de la muerte. Entonces, vemos cómo estos demonios pueden estar ligados. Él, él después, ya después de la liberación y pasó el tiempo, él dio testimonio de cómo fue totalmente, él cambió. Él ya estaba sirviendo en la iglesia, toda su apariencia cambió totalmente, cambió su forma de vestir, cambió su forma de pensar, cambió totalmente todo eso, porque él fue libre de ese espíritu de temor. Este, ese espíritu, como ya te lo he dicho, viene porque Satanás lo envía para destruirnos, para bloquearnos. Entonces, con esa manera, él puede bloquearnos, destruirnos y sacarnos del propósito de Dios. Entonces, si Dios tiene un llamado para alguien, el Satanás lo sabe y se adelanta y pone muchos bloqueos para destruir a la persona. Claro que Dios también hace lo suyo, pero a veces la persona está tan bloqueada totalmente que no escucha a quien le habla de parte de Dios. Y pues si Dios le habla también a la persona no escucha porque Satanás lo bloquea. Es algo muy tremendo, muy fuerte todo esto. Este, en Juan 10:10 la palabra de Dios nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón aquí es Satanás. Satanás y sus demonios no han venido sino para hurtar, para robar, o sea, y matar y destruirnos. Pero dice el Señor que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como el enemigo ha venido para eso, para destruirnos, matarnos, robarnos, él usa el espíritu de temor. Y el espíritu de temor es solamente uno de esos espíritus que le envía. Hay muchos espíritus de otras cosas que envía. Entonces, imagínate si con este espíritu todo lo que nos puede suceder. Imagínate si cuando él envía más demonios, cómo será nuestra lucha que tenemos. Pero te digo, nosotros estamos con los brazos cruzados porque algún pastor, algún predicador nos dijo, es que tú ya recibiste a Cristo, eres un hijo de Dios, solamente confía en Él, espera en Él, y vemos que mucha gente es destruida completamente y es arrastrada por el enemigo. Y entonces yo creo que tenemos que cambiar empezar a leer la palabra, mejor dicho. Antes de escuchar a un predicador, debes de leer tu palabra, para que cuando escuches al predicador
Dios te pueda confirmar lo que Él ya te habló, su palabra. Entonces, dice, la solución para no permitir la entrada de ese espíritu de temor es apropiarnos de la palabra de Dios, de su palabra, y seremos más que vencedores. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan, es en Juan 15:7. Juan 15:7 dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Él, si permanecer en Él es confiar en sus palabras. Si Él dice que te va a proteger es porque Él te va a proteger. Y tú tienes que confiar en esa palabra. Y si tú permaneces confiando en esa palabra, sí, entonces tú estarás permaneciendo en Él. Y si tú pides cosas para ayuda, porque estás pasando por alguna situación, pides su ayuda a Él, dice que Él te va a dar todo lo que tú quieres, todo lo que tú le pidas. Entonces, vemos que hay un versículo que a veces lo repetimos mucho en la iglesia, lo repetimos como pericos ahí en la iglesia, pero nomás lo repetimos de labios, pero no lo tomamos, no lo hacemos, no lo creemos en nuestros corazones. Y nada más lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y cuando nos dicen, decimos gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, pero solamente, o decimos amén, pero no lo tomamos, no lo sembramos en nuestro corazón y solamente lo repetimos. Y Filipenses 4:13, un versículo muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos, no, pues, amén. Pero en realidad nos entra por un oído y nos sale por el otro porque no lo tomamos. O sea, como que lo escuchas y como que te es difícil creerlo porque a veces estás atravesando por muchas cosas y ese espíritu de temor está trabajando en ti. Entonces, como ese espíritu ya llenó tu corazón de temor, tú no puedes hacer que esta palabra, tú te puedas apropiar de ella. Entonces, vemos muchos versículos más. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 41:13 también ahí dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, porque ¿qué puede hacerme el hombre? Aquí el rey David decía, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él tenía una confianza en Dios que Satanás no le podía robar, pero desgraciadamente a nosotros pues vienen esos demonios y nos roban la tranquilidad porque nos roban la confianza en Dios. Entonces, vemos en 1 Pedro 5:7, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Dice que echemos toda nuestra ansiedad, toda tu preocupación. A veces estás ansioso porque dices tú, ay, no tengo trabajo, y estás ansioso, estás lleno de ansiedad que no hayas que hacer. Entonces dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar, y una de las personas que están ansiosos, o sea, que están dudando de la fe en Dios, son esas personas candidatas para que el diablo los pueda devorar, ¿sí? Entonces, dice, al cual resistir firmes en la fe. La fe, que es creer que Dios va a ayudarte, que Dios va a orar en tu vida. Y tienes que creer y afirmar esa fe de una manera que nadie pueda mover esa fe de esa mirada, no lo puedan quitar, hacer que la quites del Señor. Pero en el momento que tú desvías tu mirada, entonces
viene ese ataque del enemigo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo, o sea, todos están padeciendo a causa de eso. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, Jehová tu Dios, estará contigo. Y es algo que nos cuesta tanto creer, y somos creyentes, somos cristianos, creemos en Cristo, en Dios, hemos sido salvados, pero nos cuesta tanto creer que Dios pueda, porque a veces tenemos nuestra mirada en el mundo y no tenemos la mirada en Él, y eso es lo que nos roba el enemigo. Dice también: todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, que nos guía. Entonces, aquí hay algo muy interesante. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí nos está diciendo Pedro que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no hemos recibido ningún espíritu de demonio de temor para estar esclavizados, sino que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de la adopción, con el cual podemos llamar, así como Jesús le llamó a su Padre, Abba, Padre. Abba, Padre es una palabra que Jesús repetía cuando él oraba y le decía: Abba, Padre. Es una palabra íntima con el Padre Celestial. Entonces, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Entiendes? Entonces, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo clama desde el fondo de nuestro ser, clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, todo eso te quiere robar el enemigo. Quiere robarte ese lugar de hijo. Quiere robarte que eres heredero de Dios por medio de Cristo, pero también te quiere quitar esa herencia. Vemos que Moisés le dijo a Josué, en Deuteronomio 31:7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, en presencia del pueblo, le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú le harás heredar, tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es algo como que no temas ni te intimides. A veces tú estás confiando y dices tú: no, Dios me sostén, Dios es mi sustentador, Dios me ayuda, Dios me va a guiar, Dios me va a cuidar. Y luego viene el enemigo y te mete un ataque, no te pasa algo, ya de repente te corrieron del trabajo y tú como que empiezas ya a temblar, ya te intimidó, y ya empiezas como que: oye, no, ya. Y tú como que te es difícil creer, pero entonces como que te intimidas y ya no alcanzas a tomar esa, pues, ahora sí que el enemigo te saca de batalla, no te saca de donde tú estás parado y confiando en el Señor. Y entonces, y al ver que no tienes trabajo, dices tú: no, pues te entra el temor, te invade el temor y ya te ganó el enemigo. Entonces ya te quitó esa confianza en Dios. A lo mejor Dios te va a dar otro trabajo mejor, pero el enemigo nos intimidó así, de esa manera. Entonces vemos que es una de las cosas que el enemigo utiliza, el temor. El temor es algo muy peligroso que el enemigo utiliza. El enemigo utiliza para a veces he visto testimonios de personas que, por ejemplo, yo también lo experimenté cuando a veces estaba en un trabajo y en mi trabajo me decían: te vamos a ascender. Y en lugar de alegrarme y decir: oh, qué bendición, me entraba un temor de decir que no iba a poder con ese cargo y renunciaba, porque el enemigo con ese temor me sacaba
esa bendición. Y así nunca pude avanzar, nunca pude ascender a lugares de responsabilidades mayores. ¿Por qué? Porque tenía temor, y el temor era el que me bloqueaba y el que me sacaba de esa bendición que Dios me estaba enviando. Pero el temor es una estrategia que el enemigo utiliza para sacarnos, para robarnos y para destruirnos también. Entonces, por esto es que hago este tipo de enseñanza, para que tú puedas ver y puedas a lo mejor relacionar todo lo que te mencioné con tu vida. Cuando estás pasando por muchas situaciones similares, hay temor en tu vida, hay temor a todo, al fracaso. Hay temor e inseguridad, desconfianza, y aunque tú escuchas las palabras de Dios, son muy bonitas escucharlas, pero dices, no, pues yo no siento que no, siento que a veces sientes que Dios no escuchas a Dios, o que Dios no te escucha. Es también algo que el enemigo pone, como que a veces dices, no, voy a pedirle al Señor que me ayude en esto, pero ¿y si no me ayuda? ¿Y si no pasa? Entonces ahí ese temor te roba la bendición. Y ya Dios no puede obrar en ti, porque tu fe, que lo que Dios necesita para obrar en tu vida es la fe, y como tú ya no la tienes porque el diablo te la robó, pues ya no puede el Señor hacer mucho ahí. Es difícil porque el enemigo viene y nos roba la fe, por medio del temor, envía ese espíritu de temor y nos está robando todo lo que el Señor quiere que nosotros, pues, todo lo que nosotros prosperemos, ¿no? En toda nuestra vida, en nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, el enemigo siempre nos roba. Él siempre viene como dice la palabra, robar, matar y destruir. Destruye y nos roba nuestros sueños, nuestras esperanzas, y y nos quita o nos desvía nuestra mirada del Señor, y de esta manera nosotros perdemos todo ese, pues digamos, toda esa fe que nosotros teníamos, nuestra confianza en el Señor nos la derriba, y nos deja tambaleantes, y nos deja como Pedro, ¿no? En el mar. Nos empezamos a hundir. Entonces, esto es lo que hoy quería hablar, y quiero despedir esta enseñanza con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, para que Dios nos abra nuestro entendimiento, y podamos ser entendidos y fortalecidos en su presencia, en su Espíritu Santo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, y te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos aprendido acerca de cómo el enemigo opera en nuestras vidas para destruirnos, para alejarnos de ti, de tu propósito en nuestras vidas, para que nosotros desviemos esa mirada de ti y nos empecemos a hundir, nos empezamos a hundir en ese problema en que estamos pasando. Señor, en esta hora reprendemos todo espíritu de temor de nuestras vidas. Te pedimos perdón por haberle permitido entrar a nuestras vidas. Te pedimos perdón por haber permitido que ese espíritu de temor nos invadiera. Te pedimos perdón por haber quitado nuestra mirada de ti, por haber dudado de nuestra fe en ti. Te pedimos perdón por todo eso, y echamos fuera todo espíritu de temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús atamos este demonio de miedo, de temor, de inseguridad, y se va afuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas. En el nombre de Jesús se va fuera de nuestras vidas, y pedimos que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, que nos dé esa paz, que nos dé esa tranquilidad, que nos dé esa fortaleza en nuestra fe, para que nosotros podamos seguir avanzando y podamos confiar cada día más de ti, que tengamos esa hambre de tu palabra, que podamos buscar en ella, deleitarnos en ella, en todas las promesas que tú nos has dado a través de ella, como les has hablado a todos esos hombres en tu palabra, y les has dado palabras de aliento, palabras de confianza y de amor y de fe. Señor, te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, nuestras familias. Te pido que bendigas a cada uno de los que van a ver este video, los que los están viendo, y que bendigas a sus familias, y que les guardes a todos, en especial en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, amén. Y bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga mucho.